Hola, buenas tardes a todos. Gracias a todos por estar en la sala aquí presentes en esta nueva charla que llevamos a cabo el día de hoy. Perdón. Mi nombre es Griselda Elisa de Moscoso, soy la presidenta de la Comisión de Nobles Abogados del Colegio de Moreno General Rodríguez. Le voy a ceder la palabra al doctor Juan Manuel Juanco, ¿sí? Que él es el vicepresidente de la Comisión de Nobles Abogados, y él va a hacer la presentación de esta charla y de los disertantes, que la verdad es un lujo tenerlos hoy aquí presentes. Juan Manuel, te doy la palabra y muchas gracias por haber convocado a estos excelentes doctores para esta hermosa charla y muy útil, ¿no? Y muy importante. Bueno, Elizabeth, muchas gracias. Yo soy el doctor Juan Manuel Juanco, participo también en la Comisión de Nobles del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, donde quiero agradecer ante que nada a los disertantes, al doctor Schumacher y al doctor Turner, por estar acá presente dando esta charla muy importante sobre los conceptos generales, sobre los concursos y quiebra y verificaciones de crédito en los procesos concursales. También quiero agradecer a todos los oyentes y a todos los presentes en esta sala. También le quiero decir que en el chat se va a poner el link para los certificados de las asistencias, y al finalizado de la charla, que más o menos durará entre 30 y 40 minutos, vamos a poder evacuar algunas preguntas que quieran hacer todos los presentes. Ahora, a continuación, voy a leer el currículum de los doctores. El doctor Turner Edgardo, abogado de UBA, escribano de UBA, coautor de libros Título de Valores, primera edición de Buenos Aires, Hammurabi 2018, Procesos Concursales, primera edición, Buenos Aires, Hammurabi 2021. Profesor de Práctica Forense 2 de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Económico 2 de la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado de Derecho Empresario de la Universidad de Morón, profesor de posgrado en Sindicatura Concursal, Estrategia Concursal, Universidad Notarial Argentina, profesor de posgrado de Derecho Concursal Profundizado, Universidad de Buenos Aires, evaluador y examinador en competencias internacionales de arbitraje, Universidad de Buenos Aires, entre los años 2011 y 2012, profesor de posgrado de Medicina Legal, Derecho Civil General y Derecho Civil Especial del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, profesor de Derecho Comercial 2 de la Universidad de Morón, Universidad de Prácticas Profesionales Supervisadas en la Universidad de Morón. Un lindo currículum, doctor. Germán Schumacher, abogado de la UEM, profesor superior universitario de la Universidad de Morón, diplomado en Políticas Públicas de la UTN y en Derecho Privado de la UCLP. Coautor del libro de Título de Valores, primera edición, Buenos Aires, Hammurabi 2018, Procesos Concursales, primera edición, Buenos Aires, Hammurabi 2021. Ex director de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Morón, ex director del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria, ministro de Seguridad de la Nación. Profesor titular de la Cátedra de Derecho Comercial 2, Universidad de Morón, profesor titular de la Cátedra de Prácticas Profesionales de la Universidad de Morón, profesor asociado de la Cátedra de Derecho Comercial 1 de la Universidad de Morón, profesor adjunto del Instituto de Derecho Comercial y de Cátedra de Derecho de la Empresa de la Universidad de Morón, y profesor asociado de Cátedra de Derecho Privado 2 de la Universidad de Morón. También un hermoso currículum para todos los noveles. Es muy importante saber que los disertantes tienen un buen título y todo eso. Ahora, en este momento, le doy la palabra al doctor Schumacher para que empiece con esta hermosa charla. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Lógicamente empezamos con los agradecimientos al presidente del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, el doctor Eduardo Reider, que posibilita esta gestión del colegio, a la presidenta de la Comisión de Nobles Abogados, la doctora Elisa de Moscoso, y lógicamente al doctor Juan Manuel Juanco un especial agradecimiento, porque más allá de haber sido un exalumno, es un excelente colega, el cual nos ha convocado hoy para poder dar esta charla. Y desde ya mis respetuosos saludos a todos los colegas que están presentes, y esperemos que en esta breve charla, porque bien como dice el título son nociones generales de concursos y quiebras,
vamos a tratar en esta primera invitación en poder definir y mostrarles de alguna manera o hacerles recordar cómo es el proceso concursal en líneas generales, y nos vamos a detener, situación que va a realizar Edgardo Turner, específicamente en lo que es el pronto pago y la verificación de crédito. Ojalá futuro, luego de este pantallazo que voy a dar sobre el procedimiento en general, les pueda llegar a interesar algún otro tema en particular, y como ahora va a ser la parte de verificación de créditos, el día de mañana podamos también darles a cada uno ese tema específico que se necesita. Yo lo que les voy a pedir al auditorio es que si se pueden mutear a los efectos de que no se nos crucen mucho las voces y demás. Así que les agradezco un montón, vamos a dar comienzo, tengan paciencia que vamos a intentar compartir una pantalla de los cuales nos va a utilizar de guía. Esto es un Power que lo utilizamos inclusive en la facultad, y esto lo ha realizado inclusive un docente, que hoy me parece, en colaboración con nosotros, que está la doctora Botos, a la cual también le tenemos una gran estima, y le agradecemos todos los aportes que siempre hace para la cátedra. En esta posición tenemos que hablar de los procesos concursales, era el tema del día, regulado por la ley 24.522. Tenemos que tener en cuenta que esta ley habla de procesos concursales, y cuando se denominan de esta manera, se refieren al concurso preventivo y a la quiebra. Por eso cuando siempre nosotros digamos en los concursos, tenemos que situarnos en qué etapa estamos. Si estamos en la etapa del concurso preventivo o estamos en la etapa en este caso, de la quiebra. En los procesos concursales, como dijimos, tanto el concurso preventivo, la quiebra, el acuerdo preventivo extrajudicial, también conocido como APE, vamos a dar algún tipo de, muy pocas, son muchas más, pero algún tipo de diferencia como para poder recordar y situarnos en qué es el concurso preventivo y qué es la quiebra. El concurso preventivo, lógicamente, que es la herramienta fundamental para afrontar la crisis de una empresa. Recordemos que si bien los concursos, y lo vamos a ver cuando mencionemos quiénes son los sujetos concursales, vamos a ver que tenemos las personas humanas, etcétera, etcétera, pero en definitiva, los concursos, o la idea, fue estar orientado ¿a quién? A las personas jurídicas, ¿sí? Al comerciante. Sin ningún tipo de duda, el término comerciante, después del año 2015, ya queda en desuso, ¿sí? La derogación del Código de Comercio, la aparición del Código Civil y Comercial de la Nación, hace que ese término comerciante, la mayoría de nosotros a lo mejor estudiamos y a lo largo de la carrera siempre lo mencionamos de esa manera, y que en la actualidad todavía hablamos del comerciante de la esquina, se transforma por el término empresario del 320, si no me recuerdo, y demás del código. Pero sin perjuicio de eso, de una terminología afín, está orientado justamente al empresario, a ese comerciante. A los efectos de que, de poder salvar y hacer frente a una crisis económico-financiera que puede estar atravesando por múltiples razones, que ya a medida que vayamos avanzando podemos ir explicando eso. Una de las cosas fundamentales es que en el concurso preventivo, el deudor, llamado después de la presentación concursado, va a conservar, como decimos acá, la administración de sus bienes controlada. Este término controlado es simplemente porque si bien él va a seguir administrando su empresa, su negocio, o sus cosas personales, las mismas van a estar sujetas a una vigilancia del síndico,
así dice la ley. Esto es a los efectos que no haya una mala administración, que no sea desmedida. También recordarán, porque hay actos que son prohibidos y hay actos que son sujetos a autorización, siempre judicial. Entonces, lo que se hace a través de una figura que se llama síndico es vigilar, ¿cierto?, que el concursado no se exceda del giro lógico de su negocio. Y el fin último, desde ya, tiende, escribimos acá, a celebrar un acuerdo entre deudor y acreedor que va a arreglar el cumplimiento de las obligaciones previas a la presentación del proceso. No es otra cosa de que poder convocar, y también lo vamos a ver en el periodo de exclusividad, poder sacar la empresa adelante, poder salvarla de algo que no sé si no es temido, porque también a veces es una solución, que no se le declare la quiebra. Entonces, si nos ponemos a hablar de la quiebra propiamente dicha, acá la quiebra es un proceso liquidativo, ya no es como el concurso. Entonces, acá el deudor que decretada la quiebra, la ley lo denomina como fallido, va a perder la administración y la disposición de sus bienes. ¿Esto qué quiere decir? Ya en el concurso la disposición no la tenía plenamente. Pero ya la quiebra no tiene la disposición, pero tampoco puede administrar. Y como efecto de eso, lógicamente, tienen el desapoderamiento, la incautación, algo que se produce que muchas veces uno se pregunta si está bien o está mal, por qué sucedió o no, que es la continuación en realidad es la continuación de la explotación de la empresa en marcha, en muchos casos útiles porque vamos a ver cuando se tenga que enajenar la empresa comunidad. Y desde ya, que al ser liquidativo, esto que nos va a dar como consecuencia que una vez realizados los bienes, los mismos se van a tener que distribuir entre los acreedores, como ponemos a prorrata o según los privilegios que tengan. Y dentro de los procesos concursales también, lógicamente, tenemos el acuerdo preventivo extrajudicial, ¿sí?, que va a presentar el deudor, y vamos a ver ahora cuando hablemos del estado de cesación de pagos, que no es requisito y demás. Pero vamos a cambiar de pantalla y nos vamos a referir acá al concurso en sí mismo, que da como consecuencia de estar en esta situación una crisis. Y esta crisis se van a tener que dar por dificultades, decimos, económicas de carácter general y financieras de carácter general. No puede ser uno, ¿sí?, una sola situación, porque esa sola situación puede tener a lo mejor muchas aristas y se pueden haber producido por un montón de otras circunstancias. Pueden ser personales, de enemistad, de estrategia o de lo que fuere, y eso no significa que una empresa tenga crisis. Las dificultades económicas y financieras deberían ser de carácter general. Y, lógicamente, el estado de cesación de pagos. Y volviendo a lo mismo, el estado de cesación de pagos. A ver, nuestra ley en el artículo primero no define qué es el estado de cesación de pagos. Sí, el artículo primero dice que es el presupuesto para poder presentarse en concurso. Y eso podría estar bien. La antigua doctrina hacía una distinción entre la insolvencia, esa circunstancia de tener un pasivo superior al activo, la cesación, el hecho de no pagar las deudas que fueron exigibles. En la actualidad esto ya se sortió utilizando la tesis amplia, de lo cual se receptan de que todo aquello que lo encontramos en el artículo 79 de los hechos reveladores, esos son enunciativos y no son taxativos. Entonces hoy, con la teoría amplia, todo eso ya fue superado. Y desde el punto de vista contable y económico, decimos que esa suspensión de pago se va a asimilar a la iliquidez o a una crisis momentánea. Falta de capital necesario, un cierto plazo temporal, etcétera, etcétera. Pero bien, la ley tampoco aborda un tema que es fundamental, que tenemos que tener en cuenta.
que es una ley lógicamente procedimental, y como tal nos va a situar y nos va a marcar un camino a seguir en el concurso juvenil. Pero en ningún lado está algo muy importante que a lo mejor es tarea nuestra, por fuera de la ley o por encima de la ley misma, en el cual tenemos que abordar la situación de la empresa. Nosotros como letrados tenemos que, o como consultores, tenemos que antes de poder determinar si una empresa o una persona humana, ¿cuál sería el remedio? ¿El concurso o la quiebra? Antes de eso, para poder afrontar la crisis, debemos conocer el negocio del cliente. Debemos entenderlo. Y tenemos que hacer un estudio previo de cuáles fueron las causas o los motivos, porque cualquier autor que leamos decimos que el estado de situación de pagos es esa imposibilidad patrimonial para hacer frente a las obligaciones, etcétera, etcétera, porque todos los autores más o menos hablamos de lo mismo. Y eso está muy bien para plantearlo en la demanda. Pero el concurso tenemos que llevarlo adelante. Entonces tenemos que saber nosotros cuáles fueron esas causas, porque lógicamente la empresa va a tener que corregir. Eso es lo que se llama, va a haber que hacer una reingeniería, ¿sí? Va a haber que volver a fijar nuevas pautas, nuevas metas. A lo mejor hay que modificar los planes de negocios que se tienen. ¿Para qué? Para que se pueda superar esa crisis a lo largo de un tiempo y volver a funcionar correctamente. Eso es algo muy importante para tener en cuenta. Porque si solamente nos apegamos a la 24.522, y eso no, lo vamos a buscar en todo el articulado, y a lo mejor no lo vamos a encontrar. De hecho, no está. Entonces, va a ser, perdón, tarea nuestra para poder determinar en ese estado de situación de pago cuáles fueron las causas y poder corregirlas. Eso va a ser una función muy valiosa de nosotros como abogados. Vamos ya a la parte práctica, los caracteres del estado de situación de pago. Y como siempre estudiamos, siempre vimos, nos referimos al estado patrimonial. Ese estado tiene que ser general y permanente. Como les dije recién, la imposibilidad de cumplir de manera regular las obligaciones. Obligaciones que pueden ser líquidas, exigibles, y es indiferente acá la naturaleza, la causa o la prestación de esas obligaciones. Acá, a los efectos de ver el estado de situación de pago, es totalmente indiferente. Y acá es otra pregunta recurrente que muchas veces decimos, bueno, pero ¿es siempre necesario encontrarse en estado de situación de pago para poder realizar la apertura del concurso preventivo? No. Y este es el caso que nos llama que no. Uno es el APE, el Acuerdo Preventivo Extrajudicial del artículo 69. La declaración del concurso en el extranjero, que lo vamos a encontrar en el artículo 4. La extensión de la quiebra del artículo 160. O los concursos en caso de agrupamiento del artículo 65. Estos son los casos de los cuales no se requiere que el deudor, en este caso, que el deudor se encuentre en estado de cesación de pagos. Voy un poco rápido también y le pido disculpas por una cuestión de horas, ¿no? La materia es inmensa, muy rica, a mí particularmente me fascina, pero bueno, el reloj nos corre un poco en contra. Otra de las circunstancias que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a abordar esta temática es decir, bueno, este caso, a ver, ¿es un sujeto concursable? ¿Sí o no? Bueno, el artículo 2 muy claramente nos dice cuáles son los sujetos concursables. No requiere demasiada aclaración. Las personas de existencia visible, la de existencia de carácter privado, las sociedades del Estado,
provincial, municipal, etcétera, etcétera. Pero muy claramente dice aquellas que no son susceptibles, que no son sujetos concursables, que es la ley, la 20.091, que es la ley de seguros, recordarán todos, la 20.321, que son las mutuales, la 24.241, aquellas conocidas las AFJP, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, bueno, justamente, así como aquellas que están excluidas por leyes especiales, que si bien no van a ser muchas de ellas sujetos concursables, llevan una etapa de liquidación previa. Esto es así. Y ahora vamos a pasar a las etapas del concurso preventivo. El primer punto que ponemos acá es la presentación judicial. No cabe duda que la presentación judicial es una demanda, con todo lo que lleva una demanda. Porque no es otra cosa de que presentarse ante un juez comercial y decir, me presento y solicito que se realice la apertura del concurso de fulano. Para esa presentación, tenemos que tener en cuenta de que se necesitan dar cumplimiento con todos unos requisitos que están en el artículo 11. La única diferencia para hacer notar, en definitiva, porque lógicamente lo dejamos como lectura, las diferencias radican en si son personas humanas, si son personas jurídicas, o si son grandes o pequeños concursos. Las personas humanas, lógicamente, en uno de los incisos cuando lean en una oportunidad, van a ver que dice, bueno, tiene que presentar los 3 últimos balances. Bueno, las personas humanas no lo tienen, entonces ahí uno lo cambia por las 3 declaraciones juradas de ganancias. Y la otra diferencia está dado en los pequeños concursos. Porque los pequeños concursos están exentos en algunos de los puntos de las certificaciones por contador público. Si bien se presentan los listados, los informes y demás, muchos de esos no tienen que estar certificados. Y recordemos, así al pasar, que eran los pequeños concursos, eso está en el 288 de la ley, que eran aquellos de que el pasivo era menor o es menor a 300 salarios mínimos vitales y móviles, que tengan menos de 20 acreedores girografarios o que tengan menos de 20 trabajadores. Entonces la ley, en este caso, los toma como pequeños concursos. Y por eso es alguna facilidad que se da por este tipo de empresa. Lógicamente, el juez comercial, si uno cumplimenta todos los requisitos del artículo 11, hace la presentación con todos los términos de una demanda, no tiene mucho para decir, y sí rechazarlo por muy pocas situaciones, justamente porque no es un sujeto concursable, porque no cumplió con los requisitos del artículo 11, porque está en la etapa del artículo 59, era esa justamente la inhibición, eso que se cuenta, un año desde la declaración judicial de cumplimiento del acuerdo, que una persona no se puede volver a concursar. No más que eso, o que él sea, lógicamente, incompetente. Pero después no habría otro motivo, en principio, para que el juez lo pueda rechazar. Dicho esto, entonces, el juez procede a realizar aquello que se denomina, el segundo punto acá lo dice, apertura del concurso. Algo muy útil para nosotros, los letrados, porque en esta resolución de apertura, el juez dice y traza casi todo el procedimiento.
lógicamente que identifica al concursado, a los socios ilimitadamente responsables. Y alguien se puede preguntar, pero ¿por qué en un concurso, en una persona jurídica, hay que individualizar y se le van a trabar medidas a los socios ilimitadamente responsables? Sí, la idea acá es llegar a un acuerdo y solucionarlo. Sí, claro. Pero hay algo que más adelante en una filmina también lo vamos a tener, que se llama quiebra indirecta, que se produce por el fracaso del concurso preventivo, de los cuales si el concurso llega a fracasar por algo que se llama extensión, los socios pueden ser responsables. Entonces es una manera, ¿sí?, de también garantizar la prenda común de los acreedores, que va a ser el patrimonio tanto de la persona jurídica como lo de los socios, para que puedan responder el día de mañana. Es simplemente preventivo, pero es algo que en principio sucede. Pero más allá de eso, que fue una aclaración, inclusive ni siquiera estaba en el tema, pero se me ocurrió ahora, esta apertura nos da un lineamiento de todo el proceso. Individualiza, le decimos nuevamente, a la persona jurídica, ordena hacer todos los oficios a todos los lugares que haya que hacer, se va a designar una audiencia para el síndico, se van a ordenar publicar los edictos, se va a decir en qué fecha los acreedores van a tener que ir a verificar, las fechas en las cuales el síndico va a tener que presentar el informe individual del 35 y el informe general del 39, va a poner la fecha de una audiencia informativa, esos 5 días antes que termine el periodo de exclusividad, etcétera, etcétera. Con esto, que a lo mejor, ya que no lo pueden memorizar ni mucho menos, pero ¿a qué quiero llegar? De que en esa resolución, que debemos nosotros, una vez que sale, agendarla para poder contar todos los plazos, nos sigue casi todo el procedimiento. Desde ya, la apertura del concurso tiene que tener un efecto. Los efectos son importantes. Entre ellos tenemos, por ejemplo, cómo opera el fuero de atracción, que se nos ve en el artículo 21, ¿sí?, la atracción de los juicios en el juzgado del concurso, los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, si el concursado quiere salir del país, en qué caso pide autorización y en qué caso solamente lo pone en conocimiento, los intereses. Y cuando hablamos de intereses es algo importante, porque a veces nos confundimos y decimos sí. Por principio general, que realmente así lo dice la ley, los intereses se suspenden. ¿Sí? Se suspenden a la fecha de presentación del concurso. Y sabemos que un concurso preventivo más o menos puede estar entre los 18 y 24 meses, siendo un concurso más o menos normal. Entonces, muchas veces uno llega a concluir y dice, bueno, mire, a ver, si los intereses se me suspendieron durante 2 años, más algún acuerdo y una quita, esto estaría muy bien, a lo mejor algún número que uno puede llegar a hacer en el momento, que son a lo mejor temas que tocaremos en el periodo de exclusividad. Pero hay que tener cuidado con lo siguiente, que hay unas excepciones. Y no siempre lo recordamos en el tiempo. Y uno de ellos son los créditos laborales. La empresa que tiene causas laborales, que se van a transformar en créditos laborales, esos no se suspenden. Esos siguen en el tiempo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y después, lógicamente, aquellos que están alcanzados por algún derecho real, prenda, hipoteca, etcétera, etcétera, que eso tiene un tratamiento, lógicamente, porque van a estar alcanzados con la venta, con la realización o con la venta de la cosa en sí misma. Pero que en su momento eso en detalle se puede ver. Pero sí, como efecto, tenemos que prestar atención a lo mejor
en esos pequeños términos. Como dijimos, sin querer acá, lógicamente, se designa al síndico y se ordenan publicar los años. Comienza el proceso de verificación, que Edgardo muy bien se los va a explicar. El deudor, ¿qué hace? Algo que se llama categorización de los acreedores. Bien, ya la ley da 3 categorías de las cuales no nos podemos apartar, pero que sí podemos abrirlas en crear otras categorías. En un determinado momento, para poder realizar las propuestas, vamos a tener que categorizarlos. Tenemos los quirografarios laborales y los privilegiados como esa rama tradicional. Y después va a estar en nosotros poder realizar otro tipo de categorías. Y el informe general del síndico. Ojo que aquellos que pueden pensar y se olvidó del informe individual. No, bueno, eso va a ser como consecuencia de la verificación, va a ser como consecuencia de la verificación de los créditos y anterior a la resolución en la cual declara o no verificado los créditos. Pero como importante en la etapa del concurso del informe general del síndico, porque es un informe que uno va a echar mano en más de una oportunidad. El acreedor, por ejemplo, indeciso, que a lo mejor no supo de qué manera o el por qué esta persona se concursó, hay un detalle del activo, del pasivo, de las causas que dieron origen al desequilibrio económico, etcétera, etcétera. Justamente es un informe general de todo, justamente todos los pasivos que fueron declarados verificados, etcétera, etcétera. Entonces es un informe útil para justamente prestar mucha, pero mucha atención. Y seguimos con las etapas del concurso preventivo. Wow, es mucho, y perdón si los voy atosigando. Tenemos aquello que se llama periodo de exclusividad y propuesta. Dijimos, eso está ahí por el artículo 43, que es el momento en el cual tanto el concursado como los letrados, ustedes, en algún momento cuando dijimos es necesario conocer las bases de la empresa, los problemas, las futuras soluciones, porque eso va a ser muy útil para el periodo de exclusividad. Porque vamos a tener que realizar propuestas. ¿A quién? A estos acreedores que categorizamos. ¿Sí? Es lo que nombramos más abajo, negociación con los acreedores. Porque vamos a tener que buscar sus conformidades, para que, lógicamente, se puedan computar sus votos. Pero ¿qué es importante? Conocer inclusive hasta las situaciones que se generaron para contraer la deuda para con el concursado. En esto tenemos acreedores hostiles, lo que la doctrina denomina acreedores hostiles, que son aquellos que bajo ningún punto de vista, por una enemistad personal, le van a dar el acuerdo, por lo que fuere. Entonces nosotros ya tenemos que saber que tal o cual persona, tal o cual acreedor, por más que no se le ofrezcamos pagarle 10 veces más de lo que se le debe, por supuesto que nunca va a dar la conformidad. Como sucede, por ejemplo, con la FIP. La FIP, uno no puede dar una propuesta. La FIP ya tiene un plan de pagos, ¿cierto? Uno tiene que cargar una serie de datos y ya la FIP no puede negociar, no puede decir sí le doy la conformidad. La FIP ya directamente uno tiene que sí o sí sujetarse a ese plan de pagos. Entonces, el periodo de exclusividad justamente es el momento, después de haber tratado de hacer bien todos los deberes, de ver en realidad todos aquellos acreedores que nosotros denunciamos y los que efectivamente, que hay una gran diferencia, los que efectivamente se presentaron a verificar, que no siempre son los mismos, y muchas veces nos pueden sorprender porque pueden ser menos de la mitad o más del triple. Pero justamente después está esa resolución
de verificación, suele decir del artículo 36, ahí vamos a entender y saber en realidad, primeramente, cuáles son los acreedores los cuales van a tener ese juego con nosotros directo en el periodo exclusivo. Desde ya, para poder conseguir las conformidades, solicitar la homologación judicial. Acá hay una aclaración, esto ya es más procesal, lógicamente, que la homologación, antes de la homologación, el acuerdo puede impugnarse y después que esté homologado, lógicamente, solamente se puede declarar. Desde ya, el fin que se cumpla, lógicamente, ¿sí?, con todos los acuerdos, y que sea el final beneficioso del concurso. Con eso le pondríamos un final a este procedimiento del concurso preventivo. Y acá vemos, al pie, que decimos procedimiento de salvataje Oscar. Y esto se da, este es realmente un instituto en el cual merece toda una clase, ¿eh? Toda una charla con ustedes, para poder intercambiar un montón de ideas que se van sucediendo. Pero en líneas generales, esto se da a consecuencia de que ha fracasado el concurso, ¿sí? No en los pequeños concursos, los pequeños concursos quedan fuera de este procedimiento, pero para los grandes concursos, antes de dictarse la quiebra, porque sabemos que si el concurso fracasa, automáticamente el juez se encuentra obligado a declarar la quiebra. Pero para los grandes concursos se abre esta posibilidad que se llama salvataje operante. Muy por encima se abre un registro, el juez abre un registro, donde los acreedores, los terceros, cualquier otra persona, se pueden anotar, se pueden inscribir en ese registro, y como para sintetizar un poco el procedimiento, vuelven a hacer lo mismo que hizo el deudor en el periodo de exclusividad. Pueden respetar las categorías que ya había hecho el concursado, puede crear nuevas, puede hacer nuevas propuestas. Y lo interesante es que también puede concurrir en este procedimiento el mismo deudor. Se le da otra oportunidad. Parte de la jurisprudencia dice que si este procedimiento de salvataje se da como consecuencia del incumplimiento del acuerdo, el deudor no podría participar en el salvataje, quiere decir que solamente estaría abierto para acreedores o terceros. Después, por eso esto merita a lo mejor otro tipo de charla, porque ahí hay un tema, hay que nombrar un evaluador, hay que ver si las acciones son negativas, positivas, cómo se va llevando, quién se queda, cómo... Pero para tener hoy una idea de cuál es el procedimiento. Esto es algo que también se hace para poder salvar a la empresa y conservar la fuente de trabajo. El fin último es la quiebra. Siempre se trata de poder salvarla, inclusive hasta los mismos jueces comerciales tratan de una u otra manera de poder ir sorteando algunas dificultades del concursado para que no entre en una etapa liquidativa. Porque más allá de perder su patrimonio también se pierden fuentes de trabajo. Y con esto ahora terminaríamos, me parece, por la filmina que sigue, no veo bien por los lentes, pero empezaríamos a redondear algo más de la quiebra. Recordarán, artículo 77 en adelante hablamos de la quiebra. Tenemos dos tipos de quiebra, la quiebra directa y la quiebra indirecta. La quiebra directa, una es pedido por el deudor y el otro es pedido por el acreedor. Lo encontramos como necesaria y como voluntaria. Y la quiebra indirecta es justamente, como recién hablando de salvataje les dije, es la que se produce, ¿no es cierto?, como consecuencia del fracaso del concurso preventivo. Requisitos, lógicamente, el estado de cesación de pagos y los
sujetos concursables. La quiebra directa, tanto la pedida por el acreedor como la pedida por el deudor, que es su propia quiebra. Hay que demostrar el estado de cesación de pagos, se van a dar a través de lo que denominamos los hechos reveladores del estado de cesación de pagos, está en el artículo 79, que como les dije, creo en su momento, son enunciativos, no son taxativos. A criterio de cada uno, en el caso que lo pueda fundamentar, probar y que sea lógico, pueden ustedes invocar algún otro hecho que se manifieste en esa imposibilidad patrimonial, etcétera, etcétera. Y lógicamente, siempre tiene que ser un sujeto concursable. Aquí lo vemos, los hechos reveladores. Esto es todo lo que reza el artículo 79, el reconocimiento judicial o extrajudicial del mismo deudor. Y esto lo aplicamos tanto, y ahora volvemos inclusive al concurso. La propia, ¿sí?, manifestación del deudor judicialmente se toma como un hecho revelador. Su mismo reconocimiento. Entonces hablamos de reconocimiento judicial o extrajudicial efectuado por el mismo deudor. La mora en el cumplimiento de una obligación, la ocultación, la clausura del establecimiento, las ventas a precio vil, una revocación judicial o cualquier otro medio ruinoso. A ver, y como bien vimos en el concurso, no se nos escapa de la quiebra. Declaración de quiebra. Bueno, esto es una sentencia, a diferencia de la resolución de apertura. Es una sentencia propiamente dicha con todos los efectos de una sentencia. Ahora viene uno muchas veces se pregunta y dice, uy, pero ¿qué problema? Nosotros es algo que por ahí es común, que otros colegas, o lo que fuera, dice, tuve un serio problema, a ver cómo podemos salir de esto porque le decretamos la quiebra y ya es tarde. No. Que un juez le declare la quiebra, hay todavía mucho camino por transitar y muchas cosas que uno realmente puede hacer. El caso de los recursos. Puede presentar un recurso de reposición en el cual lo único que va a manifestar es que, no sé, no es un sujeto concursable, de que el crédito está cuestionado y es ilegítimo, pero en realidad tiene un cierto tipo a ver cómo decirlo, no de desventaja, pero de peligroso tampoco, no me sale el término exacto. Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque son muy pocas las cosas que uno justamente puede plantear, pero lógicamente que así lo puede hacer. Si el importe de ese crédito en el cual se le pidió la quiebra está en la posibilidad de que el cliente, que es el deudor o el fallido, llámenlo como quieran llamarlo ustedes, puede afrontarlo, tenemos el recurso de levantamiento sin trámite, que no es otra cosa que ir a depositar el importe más los intereses, después se practica una liquidación y con eso se termina. Pero en otros casos se van a encontrar que el cliente le va a decir, mira, sí, en realidad a mí me pidieron la quiebra por estos 10 pesos y yo realmente, sí, podemos hacer este levantamiento sin trámite que ustedes nos están planteando, pero tengo atrás 20 tipos más que me van a pedir la quiebra a todos. Entonces, depositamos a uno y tenemos una catarata de pedido de quiebra. Hay algo interesante y muy bueno que es la conversión. Que es la conversión de
de la quiebra en un concurso preventivo, el artículo 91, 90, 91. Dentro de un plazo, de un término, lógicamente. Una vez que se decreta la quiebra, ¿nosotros qué decimos? Bueno, esta empresa o esta persona, no importa, la quiebra se la vamos a convertir en un concurso preventivo. ¿Y qué vamos a hacer? A complementar todos los requisitos del concurso. Agarramos el artículo 11, lo completamos, y con eso presentamos la conversión. Más o menos. ¿Y qué logramos? Justamente poder reorganizar, reordenar todo el pasivo que esta persona tiene. ¿Sí? Porque si dejamos que solamente le decreten la quiebra, al ser liquidativa, se va a encontrar que perdió la empresa. Y sin embargo, en este caso, sujetándose a la conversión, volviendo para atrás a un concurso preventivo, es muy probable que así lo pueda hacer. Efectos y pasos, como decimos. Lógicamente, la quiebra es liquidativa. Dijimos que pierde la administración y la disposición. Entonces, tiene que tener, lo van a desapoderar, le van a ejecutar la documentación, van a tener efectos generales muy similares a lo que ocurre en el concurso con las relaciones jurídicas preexistentes, con las relaciones en particular. Se va a tomar todos los actos realizados en ese periodo de sospecha, en ese tiempo en el cual se dijo de cuándo se produjo el estado de asociación de pagos hasta la sentencia de la quiebra, cuáles actos fueron en desmedro de los acreedores. Y la extensión de la quiebra, en el caso de que así se solicite y que sea conducente, del artículo 160, que van a ser a quienes, a los socios con responsabilidad ilimitada. Seguimos hablando, lógicamente, tenemos la incautación de los bienes en poder del fallido, en este caso, ¿sí? Conservación y administración de los bienes. La incautación va directamente con la clausura del establecimiento. Acá a veces uno dice, bueno, ¿quién hace la incautación? ¿Cierto? Porque es un efecto inmediato de la quiebra. ¿La realiza el síndico? Sí, el síndico la puede realizar en tanto en cuanto la quiebra sea una quiebra indirecta, sea como consecuencia del fracaso del concurso, porque todavía no está sorteado el síndico. Entonces el juez va a nombrar algún empleado ad hoc o alguien justamente para que realice la clausura y la incautación. Todo eso lógicamente se remite. Las tareas de conservación y de administración. Miren, acá hablamos de la continuación de la explotación de la empresa en marcha. También otro instituto importante. Y también tendiente a poder resguardar ese patrimonio de los acreedores. ¿Y por qué? Es un proceso liquidativo. Hay que realizar y vender todos los bienes. Bueno, ¿qué sucede si mañana se le decreta la quiebra a una empresa en la cual tiene una línea de producción, lo cual no está terminada? Que se clausure, se realiza la incautación, esto, lo otro, aquello, y resulta de que se interrumpe la producción. Eso hace de que haya un desmedro económico ¿para quién? Para los acreedores, porque no es lo mismo que un proceso de producción, repito, se culmine, si son zapatos, y bueno, no es lo mismo vender mañana a granel las suelas, los cueros y los tacos, que mañana vender 1000 pares de zapatos. Un ejemplo, bueno, millones. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, pero acá, mira, acá decretaron la continuidad de la explotación de la empresa, ¿esto nos puede perjudicar? No, al contrario, yo le diría que en muchos casos los va a beneficiar. Es el síndico en el cual va a ver, y en el término ese de 24 horas, dispone la continuación, lógicamente que se lo comunica al juez, y el juez comercial va a ser el único, no es el síndico.
El juez comercial va a ser el único que va a decir, sí, bueno, la empresa va a continuar. Pero para eso el síndico va a tener que hacer un plan de explotación, todo un plan de negocio, va a tener que decir a quién nombra de administrador, que lógicamente el síndico no es idóneo, es una fábrica de pinturas, no sé, lo que fuere, entonces hay que nombrar un administrador. ¿Con qué personal se va a quedar? ¿Con qué personal no se va a quedar? Etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se prepara y lo que va a posibilitar es que la empresa continúe. ¿Y para qué queremos que continúe más allá de que de a lo mejor de vender algún tipo ya de mercadería terminada? Sino porque la empresa se puede vender como unidad de negocio. Entonces estamos vendiendo ya una empresa en funcionamiento, como unidad, donde el que lo compra se sienta y sigue trabajando. Tiene un valor en el mercado, lógicamente importante. Por eso es también una aclaración. Pedido informativo, seguimos de la quiebra, que también se va a hablar el doctor Turner cuando hable de la parte de verificación. Y dijimos que es un proceso liquidativo. Entonces no nos puede faltar la liquidación y distribución. Realizado todos los bienes, se van a tener que distribuir, depende cómo fueron los créditos, los privilegios, venta de la empresa en marcha, y después las formas, ¿cierto? Por remate privado, por remate público, por ofertas bajo sobre, por licitación, por lo que... De todo eso el síndico va a tener que hacer un informe final, que se llama informe final y distribución. Porque lógicamente tiene la forma de rendir las cuentas de su gestión. Y ya casi cerrando, perdón, sé que me pasé muchísimo el tiempo, les pido disculpas. ¿Cuál va a ser el fin de la quiebra? Entonces podemos decir que la ley habla de la conclusión de la quiebra, por avenimiento o por pago total. ¿Sí? Se trajeron todas las conformidades, por avenimiento, todos los acuerdos, con su firma certificada, se presenta y concluye por avenimiento, lógicamente por pago total. Y si no se clausura por distribución final, quiere decir que una vez realizado todos los bienes y haber hecho la liquidación, etcétera, etcétera, se distribuyó, entonces se clausura por distribución final, y la clausura por falta de activo, esto lo va a solicitar el síndico luego de la resolución de verificación de crédito, cuando ya se sepa, al menos hasta ese momento, cuál va a ser el pasivo concursal con el activo declarado por el deudor. Si el activo es prácticamente cero, no tiene sentido llevar adelante todo un proceso concursal, porque evidentemente no va a alcanzar ni para pagar los gastos de todos los profesionales o auxiliares de justicia que van a intervenir en el proceso. Entonces, se clausura el procedimiento por falta de activo, y esto va acompañado de una copia y una comunicación a la justicia en lo penal para que este acto se investigue. Así, de esta manera, en forma muy rápida y muy veloz, traté de explicarles cómo es, en principio, todo el proceso concursal. Desde ya le doy muchísimas gracias, y ahora le voy a ceder la palabra al doctor Turner. Pero, espera, que ahora tengo que... Ahí está, yo no me llevo bien con la tecnología. Doctor, hay 2 o 3 preguntitas que hicieron. ¿La dejamos para lo último cuando termina el doctor Turner o se las pregunto ahora? La dejamos para lo último, así exponemos. Listo. Bueno, que siga el doctor Turner. Muy bien, buenas tardes. Entonces, en atención a que va pasando el tiempo, vamos a tratar de ser lo más concretos posible. Supongo de todas formas
que ustedes van a recibir la presentación de la charla de parte de los dos. Cuando nosotros nos referimos a la percepción o el reconocimiento de los créditos laborales dentro de un proceso concursal a los que refirió el doctor Schumacher, pero en particular respecto de los créditos en los concursos preventivos o en las quiebras, nos estamos refiriendo exclusivamente a los créditos que tienen causa o título anterior a estos procesos concursales. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron recién, por los efectos que tiene la apertura de concurso preventivo, la declaración de la quiebra, los créditos posteriores tienen un trámite diferente. ¿Cuáles son estos medios a los cuales podemos recurrir para percibir un crédito laboral dentro de un concurso preventivo de una quiebra? Primero vamos a ver lo que ocurre con los concursos preventivos y después lo que pasa con las quiebras, que es ligeramente diferente, pero la base es la misma en ambos casos. Los caminos que tenemos en todos estos procesos es, por un lado, la verificación de crédito, que es lo más tradicional, esta verificación de crédito que puede ser la que nosotros llamamos tempestiva, porque se hace dentro de determinado plazo, la tardía, eso lo vamos a ver con un poco más de detalle. También tenemos lo que es el pronto pago laboral, que tal vez sea lo más relevante para ver en esta conversación, y los juicios que pueden haber sido iniciados con anterioridad a la declaración de quiebra o a la apertura de concurso preventivo, o que se inician con posterioridad. Entonces, estos son las distintas vías. Vamos a empezar, como dije, por el pronto pago, después vamos a ver el proceso de verificación, y simplemente como para mencionarlo en forma sucinta, porque no vamos a tratarlo en la charla, el tema de los acuerdos preventivos extrajudiciales. No hay ningún trámite que se pueda hacer por parte de un acreedor laboral en estos procedimientos, simplemente porque el acuerdo preventivo extrajudicial consiste en que un deudor se presenta ante un juzgado con un acuerdo ya celebrado con sus propios acreedores, por lo cual no hay un procedimiento para descubrir quiénes son los acreedores, como son estos que vamos a ver nosotros a través de la verificación de créditos concretamente. Entonces, pasando ahora al desarrollo del pronto pago laboral, como mencionó el doctor Schumacher, lo propio de los concursos preventivos, porque como les dije vamos a empezar con el concurso preventivo, es que se trata, al igual que la quiebra, de un proceso universal. Esto es, que abarca a todos los acreedores de estos que mencionamos, de causa o título anterior. Así que existe una obligación formal de solicitar la verificación de créditos. Sin embargo, cuando estamos haciendo el trámite del pronto pago, entonces ahí no es necesario recurrir a la verificación de crédito, sino que de reconocerse a través del pronto pago el crédito laboral, de hacerse lugar al pronto pago, ese crédito o esa resolución del juez que hace lugar al pronto pago va a sustituir al trámite de verificación. Se va a considerar que el crédito está verificado. Uno de los requisitos, o acá van a ver ustedes enumerado una serie de requisitos, uno por supuesto es que sea un crédito de causa o título anterior, otro es que se trate de determinados tipos de créditos, no todos los créditos están comprendidos en el pronto pago laboral.
de paso decimos que los créditos laborales son los únicos que califican para un pronto pago. Entonces, estos créditos, después, bueno, si tenemos tiempo vamos a hacer alguna disquisición sobre si existe posibilidad de hacer prontos pagos de créditos que no sean de origen laboral, pero eso es una situación excepcional. Entonces, tiene que tratarse de determinados tipos de créditos, después los vamos a enunciar, y que a su vez cuenten con un privilegio, sea un privilegio general o un privilegio general. Acá simplemente para recordarlo está detallado cuáles son los créditos que tienen un privilegio general y cuáles son los que tienen privilegio laboral, pero en líneas generales todos los créditos laborales tienen algún tipo de privilegio. Recordamos, de paso, que si bien estamos hablando de los concursos preventivos, los privilegios tienen relevancia en la quiebra. ¿Por qué? Porque el privilegio simplemente es una prelación temporal y material en el cobro de crédito. Quien tiene privilegio, en la medida en que existen bienes, va a cobrar con prelación a los créditos quirografarios. Entonces, en el concurso, y a lo que nosotros nos interesa en este momento, solo tiene relevancia porque los créditos que vamos a enumerar o detallar más adelante, de origen laboral, pero que no sean privilegiados, no califican para el pronto pago. Como vamos a ver, hay dos formas de tramitar el pronto pago. Una es lo que se llama el pronto pago automático o el pronto pago de oficio, que es el que dispone el juez en base a un informe que tiene que hacer al inicio del concurso preventivo el síndico, y otro es el que se tramita a solicitud del propio acreedor laboral. Acá hay un detalle de cuáles son los créditos alcanzados por el pronto pago laboral. Como ustedes ven, es bastante amplio. Vamos a ver después que en la quiebra la enumeración es mucho más vaga y por eso es más amplio el repertorio de situaciones abarcadas dentro del pronto pago laboral, pero como verán, están la mayor cantidad de situaciones corrientes en cuanto a créditos laborales. Así que tal vez sea más interesante ver cuáles no están comprendidos, porque en definitiva los que están comprendidos los podemos ver en el artículo 16 de la ley. Entonces, los que no están comprendidos en el pronto pago son, como dijimos, uno de los requisitos era el gozar de un privilegio. Entonces los que no tengan privilegio, entonces no califican para el pronto pago, independientemente de que esos créditos sean reconocidos en un proceso de verificación o en el transcurso de un juicio ordinario. ¿Cuáles son entonces? Son los salarios que excedan los 6 meses contados desde la presentación en concurso, en este caso. Acá están los puntos suspensivos porque originariamente había pensado tratar en forma conjunta el concurso preventivo y la quiebra, pero bueno, es contado desde ese plazo. ¿Esto por qué es? Porque lo que se ha pretendido, la ley de concursos es una ley del año 75, si no recuerdo mal, y sufrió sucesivas modificaciones, ocurrieron muchos años y entonces fue cambiando. Así que se fue cambiando sustancialmente la ley. Pero algunas cosas han quedado como estaban en su origen. Entonces lo que se pretendía era darle una cobertura razonable a los créditos de carácter alimentario. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque cuando se llega a una situación de cesación de pagos,
cuando se llega a un concurso, el concurso ocurre, la presentación del concurso tradicionalmente ocurre mucho después de la cesación de pago. Ustedes tengan en cuenta que cuando se dicta la ley 19.551 en el año 75, bueno, entonces ahí la presentación del concurso tenía que hacerse dentro de los 3 meses de la cesación de pagos. Bueno, ahora ese requisito no existe desde hace muchos años, así que cuando se llega a un concurso preventivo, normalmente ya hay una cesación de pagos de 1 año, los salarios se vienen pagando en forma parcial, demorada, así que lo que se pretende es que estos sueldos adeudados, en forma más o menos concomitante con el concurso, se paguen inmediatamente. ¿Por qué? Porque la esencia del pronto pago es que estos créditos alcanzados por este instituto se paguen en forma inmediata. Inmediata quiere decir dentro de las mejores posibilidades que brinde la situación del concursado, como vamos a ver al final del pronto pago, que es cómo se materializa, cómo se paga. Estábamos con que créditos no están alcanzados por el pronto pago, entonces dijimos, los que no tenían privilegio, que son estos salarios que excedan esos 6 meses anteriores a la presentación del concurso, y los intereses que superen los 2 años. ¿Por qué? Porque dentro del privilegio está comprendido el capital de los créditos laborales y los intereses hasta un máximo de 2 años. Los intereses que excedan de los 2 años se reconocen como créditos, pero no tienen una prelación en el pago. Después tenemos los créditos que no están mencionados en el artículo 16, que es el artículo que se refiere al pronto pago en el concurso preventivo. Así que tenemos estos casos que están enumerados acá, que es los salarios devengados hasta la finalización de la licencia por enfermedad. Esto no vamos a meternos a hablar de derecho laboral porque nos sacaría un poco del tema, pero ustedes recordarán que todos los dependientes tienen un plazo máximo de licencia por enfermedad o por accidente inculpable que varía dependiendo de la antigüedad y de las cargas de familia, hasta completar 1 año. Ese sería el plazo máximo. Sin embargo, si la imposibilidad de retomar las tareas subsiste, entonces tienen la posibilidad de que se les guarde el puesto por determinado periodo. Si al estar en condiciones de reincorporarse no son reincorporados, o si son despedidos durante el periodo de licencia, tienen derecho a percibir sus haberes hasta que se venza ese periodo. Entonces, ese crédito que surge del artículo 213 de la Ley de Contrato de Trabajo también es algo que está fuera de la posibilidad del pronto pago, simplemente porque no está dentro de la enumeración del artículo 16 de la Ley de Concursos, y este es el motivo por el cual generalmente se trata de no tener una enumeración taxativa de este tipo de créditos, sino algo más amplio, por ejemplo, todos los créditos de origen laboral, porque si no ocurren estas cosas que son tal vez más por inadvertencia que por un fundamento lógico, porque ustedes vean que también las indemnizaciones del artículo 245, 242, cualquiera de estas, las indemnizaciones, o sea, las de despido, las de fallecimiento,
todas esas están comprendidas dentro del pronto pago, pero si hay una terminación por mutuo acuerdo entre las partes y de ahí surge una compensación para el dependiente, esa compensación, en la medida en que no está paga, no puede ser reclamada a través del pronto pago. Y lo que tal vez resulte más interesante, no solamente porque nosotros somos abogados, sino simplemente porque es algo que podría generar una duda, porque tiene un tratamiento diferente en el concurso preventivo y en los procesos concursales en general, es qué ocurre con los honorarios de los abogados, qué ocurre con las costas en general. Y si bien las costas tienen un privilegio, ese privilegio que está ya hacia el final de la ley de concursos, alrededor del artículo 140 o 150, ese privilegio no habilita para que se reclamen los honorarios a través del régimen del pronto pago, simplemente porque, como habíamos dicho, uno de los requisitos para el pronto pago es que el crédito tenga naturaleza laboral, y los créditos surgidos de honorarios regulados a abogados o a otros auxiliares de la justicia no tienen esa naturaleza. Vamos a ver entonces de nuevo cómo es el trámite. Ya habíamos adelantado que hay dos alternativas. Una es lo que se llama normalmente el pronto pago de oficio. Resulta que, como ya adelantó el doctor Schumacher, cuando el deudor se presenta solicitando la formación de su concurso preventivo, tiene que cumplir una serie de requisitos que están en el artículo 11 de la Ley de Concursos y Quiebras, y dentro de esos requisitos está que informe cuáles son sus acreedores y cuál es la situación de los pagos de origen laboral respecto de sus dependientes. Después, si hay tiempo, podemos ver un poco más cómo es la estrategia desde el punto de vista del concursado al presentarse para evitar ciertas cosas, para poder prevenirnos si es que estamos del lado de los acreedores. Pero quedémonos por ahora con esto, que los deudores, los concursados, tienen que presentar un legajo y un listado de sus acreedores, y lo que nos interesa acá, de los acreedores laborales. Cuando se abre el concurso, el juez le ordena al síndico que haga un informe inicial. Dentro de ese informe inicial tiene que mencionar cuáles son estas deudas laborales denunciadas por el deudor, por el concursado, y a su vez hacer una auditoría contable y legal. Se imaginan que el plazo para este informe es muy breve, son 5 días, con lo cual el síndico mucho de auditoría no podrá hacer, pero debería informar aún cuáles son los créditos laborales que, en su opinión o de la revisión que haya realizado de los antecedentes del deudor, existan, y que aunque no hayan sido denunciados por el deudor al cumplir estos requisitos del artículo 11. Entonces, con ese listado, el juez va a realizar una nómina de cuáles son los acreedores que califican para el pronto pago, y va a ordenar entonces que se les abone a través de este instituto. Puede ocurrir también que haya acreedores que no hayan sido denunciados a pesar de ser acreedores laborales de causa o título anterior y que encuadren dentro de esta nómina del artículo 16, y entonces el propio acreedor puede realizar la solicitud de pronto pago. O puede ser que sean créditos que surgen con posterioridad
a la presentación en concurso o a la apertura de concurso a pesar de tener causa o título anterior. De todas formas, lo más común es que el pronto pago se origine en una solicitud de los propios acreedores. Si bien es un trámite especial, suele tener la forma de un incidente. Y ese incidente se sustancia con el síndico. ¿Por qué? Porque el síndico tiene que opinar. Si bien estamos en un concurso preventivo, no hay desplazamiento de la administración del concursado, pero el síndico tiene que opinar porque de la misma forma que opinó en este informe del artículo 11. Entonces, se sustancia con el síndico y con el propio empleador, con el concursado, que puede el concursado simplemente cuestionar por qué ese crédito no está comprendido dentro del régimen del pronto pago. Entonces, como esto es una presentación judicial y cómo se controvierten derechos eventualmente, tiene todas las formalidades de una presentación judicial. Se requiere patrocinio letrado y es una petición que se hace ante el juez del concurso con todas las formalidades de cualquier presentación judicial. El objeto simplemente es demostrar la existencia del crédito y el cumplimiento de los requisitos para calificar dentro del pronto pago. Bien. Entonces, acá va a terminar con una resolución. Es un trámite, si bien tiene una sustanciación, es una sustanciación breve, no suele haber ofrecimiento y producción de prueba. El juez va a resolver, normalmente, si se cumplen los requisitos, aceptando la calidad de prontopaguista del acreedor laboral, o puede ser que la deniegue. Lo normal es, si más o menos se presentan los requisitos, que en todo caso la denegación sea parcial, por el alcance del crédito, por los intereses o por lo que sea. Y como dice aquí, y esto también está en el artículo 16 de la ley de concursos, solamente va a rechazarlo en el caso en que se haya controvertido el origen o la legitimidad del crédito. Esto es simplemente porque se trata de un procedimiento abreviado. Si requiere mayor prueba, tendrá que ir a dilucidarse en un incidente de verificación o en el propio trámite de verificación tempestiva, o cuando hay sospecha de que medió una connivencia entre el acreedor laboral y el concursado. Nuevamente, si nos queda tiempo, podemos ver más adelante en qué casos puede ocurrir tal cosa. La resolución que dicte el juez es apelable. Esto es apelable desde la última reforma. Antes no se podían apelar, o no se podían apelar en todos los casos, pero hoy es apelable tanto por el concursado como por el acreedor laboral. Si la resolución hace lugar al pronto pago, entonces esto equivale a la verificación del crédito, lo que significa que el acreedor se va a ver liberado de tramitar la verificación de su crédito. En el caso que la resolución acepte parcialmente el crédito como pronto pagable, entonces va a tener que recurrir el acreedor a la verificación por el resto. En el caso que se deniegue el pronto pago, entonces el acreedor va a tener que recurrir a el reconocimiento de su crédito por algún otro tipo de vía. Ya hemos dicho que los créditos en el ámbito concursal
cuando son de origen laboral, se pueden perseguir a través de la verificación de crédito, a través del pronto pago, o eventualmente continuando o iniciando el juicio de conocimiento ante el juez laboral que corresponda. Lo que dice el artículo 16 es que queda habilitado, como dice aquí, a pedir o iniciar estos procedimientos alternativos, y no menciona la verificación. Sin embargo, no existe duda de que puede recurrir a ese medio, porque iniciar o continuar un juicio de conocimiento es una alternativa que tiene el acreedor laboral. Después vamos a ver en qué casos conviene uno u otra vía. Bueno, muy bien. Las costas no es relevante, pero simplemente acá dice en qué casos procederían las costas. ¿Cómo se paga a los acreedores que han sido reconocidos como titulares de un crédito pronto pagable? Siempre acá tienen todos nombres raros, ¿no? Entonces son pronto paguistas, pronto pago, pronto pagables. Bien, entonces, ¿cómo se pagan? Se pagan con los fondos que estén disponibles, con los fondos que surgen de la explotación. Normalmente en un concurso preventivo, la empresa continúa con su negocio en forma habitual. No es un requisito imprescindible, pero esto es lo que ocurre en la normalidad. Como entonces hay un negocio en marcha, ese negocio produce un cierto ingreso y en primer lugar se debería pagar con la diferencia que quede en caja, o sea, simplemente con las disponibilidades de caja que genere el negocio. ¿Esto qué es? Lo que quede después de pagar los gastos operativos, los sueldos, los impuestos, la compra de mercaderías. Bueno, cuando eso no exista, o sea, si existe y no alcanza para pagar todos los créditos reconocidos dentro del pronto pago, entonces se va a pagar en proporción a los créditos de cada acreedor pronto paguista. Esto es un proyecto que hace el síndico, hace un cálculo, el síndico tiene que hacer un informe mensual de la marcha del negocio del concursado, con lo cual todos los meses, si hay acreedores pronto pagables, tiene que hacer esta cuenta. Aparte porque van apareciendo nuevos o porque se van acabando otros que ya se les pagaron, así que todos los meses se incluye en el informe del síndico. Pero si no existieran fondos, porque no hay una disponibilidad de caja, porque el resultado de la operación es negativo, entonces se van a afectar el 3% de los ingresos brutos, es decir, todo lo que ingrese por ventas o por cualquier otro concepto al concursado. Por eso es que normalmente se generan ciertas discusiones sobre, o entre el concursado y los prontopaguistas, sobre cuáles son los montos que se afectan al pago de estos prontos pagos, y como ustedes leen ahí, hay un límite que cada uno de los acreedores en esta situación no pueden percibir una suma que exceda de 4 salarios mínimos vitales y móviles. Pero también, así como está este límite, existen excepciones. ¿Cuál es la excepción? Cuando, por determinadas circunstancias, la más habitual es la edad, pero por cuestiones de salud, por cuestiones familiares, el acreedor laboral necesite percibir su crédito de otra forma, con otra inmediatez. Entonces el juez, en esos casos, supongamos que es una persona que tiene
87 años, 90 años, el juez va a decir que se le pague con prioridad a ese acreedor, postergando a los demás o ampliando la cuota para el pago. Seguimos avanzando rápidamente con este instituto, viendo ahora cuáles son las diferencias que hay entre lo que hemos conversado aplicable al concurso preventivo y qué ocurre en el caso de una quiebra. En la quiebra, si bien uno de los requisitos de la quiebra solicitada por el propio deudor es cumplir con todos los incisos del artículo 11, o sea, los mismos requisitos que para el concurso preventivo, si eso no se cumple como normalmente pasa, no obsta que se decrete la quiebra. Entonces, no hay una denuncia normalmente de los acreedores y por lo tanto tampoco hay un informe del síndico, un informe inicial diciendo cuáles son los acreedores que posiblemente califiquen para un pronto pago. Entonces, en estos casos no hay un pronto pago declarado de oficio, sino que simplemente existen los prontos pagos solicitados por los acreedores. La diferencia sustancial que hay, por suerte para nosotros, es que en caso de la quiebra, los honorarios de los abogados, también los de los otros auxiliares de justicia, están comprendidos dentro del instituto. Esto es algo que surge de un fallo, ahí van a ver cuáles son los fundamentos, ahí tienen la cita del fallo, pero es un fallo relativamente reciente. En uno de los concursos de OIL tiene más de un proceso concursal, este es OIL Combustibles, la quiebra, después hay un concurso preventivo en OIL SA, cambia sustancialmente la situación, pero el nombre es muy parecido. Entonces, en esos casos, lo que dijo la Sala D es que no se aplica el artículo 16 referido a concursos, sino que se aplica la norma referida a las quiebras y que ahí hace referencia a el artículo 241, si no recuerdo mal, cuáles son los créditos alcanzados por ese privilegio, y entonces tiene un privilegio todos los créditos de origen laboral, incluyendo las costas. Este es el motivo por el cual los honorarios se pueden cobrar a través del pronto pago. Muy bien. Ahora vamos a pasar, también acá lamentablemente tenemos que hacer revisiones muy rápidas de todas estas cosas que llevarían bastante más tiempo, pero ¿cómo es el tema de la verificación? Tenemos dos tipos de verificaciones. Una es la verificación que hacemos dentro del plazo que a esos fines fijó el juez en el auto de apertura del concurso. Bueno, en la quiebra también se fija en el auto de apertura de la quiebra un plazo. Van a ver que el procedimiento es el mismo en uno y otro. Entonces, si yo me presento dentro de ese plazo, se llama verificación tempestiva. Si yo me presento reclamando el reconocimiento de mi crédito después de vencido ese plazo, entonces se llama verificación tardía. La verificación tempestiva la hago ante el síndico. Entonces me presento ante el síndico con los títulos que justifiquen mi crédito. Puede ser, en estos casos, lo común es que tenga una sentencia dictada por un juez laboral. No va a haber ningún inconveniente en ese caso. O puede ser que no tenga todavía ningún trámite. A veces hay un acuerdo homologado que no se pagó, pero si yo no he hecho ningún tipo de trámite administrativo o judicial en el cual se reconozca el crédito laboral, se lo puedo pedir al síndico, pero ¿qué va a ocurrir?
si son salarios, si son indemnizaciones, y eso, el salario que percibe el trabajador coincide con lo que está denunciado, con lo que está en recibo de sueldo, no hay ningún inconveniente. Pero si ya tenemos salarios en negro, o hay diferencias en cuanto a la antigüedad, o cualquier otra característica o condiciones del contrato de trabajo, a través del procedimiento de verificación ante el síndico no lo voy a poder tratar. ¿Por qué? Porque ahí no hay prácticamente prueba. Voy a tener que diferirlo a un procedimiento más amplio, que es la posterior revisión. Pero quedémonos con esto. Me presento ante el síndico, pido la verificación del crédito, el síndico va a opinar respecto de ese crédito, los acreedores también tienen, los restantes acreedores y el concursado también tienen la posibilidad de objetar ese pedido de verificación que hago. Finalmente el síndico hace un informe sobre cada uno de los pedidos de verificación y ahí también refiere las oposiciones que se hayan planteado y su opinión respecto de esas oposiciones, y finalmente opina sobre la procedencia del crédito y, como lo llama la ley, su graduación, es decir, si tiene privilegio o no tiene privilegio. El juez, con posterioridad al informe del síndico, dicta una resolución en la cual declara los créditos verificados o no verificados. Hay una pequeña diferencia de nombres en cuanto a la verificación, si hubo o no hubo observaciones a los créditos, y esa resolución judicial puede ser revisada a pedido tanto del acreedor como del deudor, en la medida en que uno u otro no estén satisfechos. Y esa revisión, que se hace también a través de un incidente, es un juicio de conocimiento, o equivale a un juicio de conocimiento, por más que se llame incidente, donde hay una amplia posibilidad de debate y de prueba. Entonces ahí es donde realmente se van a poder acreditar ciertas circunstancias del crédito y probar cosas que no eran posibles frente al síndico. La verificación tardía, como dijimos, es la que se hace fuera de este plazo establecido en el auto de apertura de concurso, y tiene también las formalidades de una demanda judicial. Es lo mismo que si nosotros estuviéramos haciendo el juicio laboral a través de un procedimiento ordinario. La diferencia que hay es simplemente las costas. Entonces, las costas, en principio, a pesar de que sean créditos laborales, se imponen al incidentista tardío, y hay alguna excepción, puede ser que se consiga que no se impongan, pero ese es el principio general. Ahora vamos a ver qué ocurre con el tema de las quiebras. O sea, el procedimiento es básicamente el mismo, solo que hay un plazo que tiene que ver con la conclusión de los procesos. ¿Por qué? Porque la verificación tempestiva en el concurso la puedo hacer mientras el concurso esté vigente. Una vez que el concurso ya no está vigente porque se homologó el acuerdo preventivo, entonces tendría que ir por un carril normal, como si el concurso no existiera. Tendría que iniciar un juicio de conocimiento ante un juez laboral. Y en el caso de la quiebra, lo mismo. Si ya hubo una distribución final, entonces no puedo plantear un incidente de verificación tardía, sino que tendría que iniciar un juicio o pedir la reapertura del procedimiento, para lo cual necesito demostrar que hay bienes que no habían sido tenidos en cuenta en el proceso de liquidación. Ahora,
para finalizar, ¿en qué casos me conviene recurrir a un procedimiento o a otro? Sin duda, en la medida de lo posible, siempre hay que recurrir al procedimiento del pronto pago. ¿Por qué? Porque es muchísimo más rápido, porque la situación que tiene el concursado al inicio del trámite no es la misma que tiene al final, donde ya se van produciendo distintos gastos y hay distintas erogaciones. Entonces, conviene siempre empezar por el pronto pago en la medida en que eso sea posible. Entre promover o continuar un juicio de conocimiento, es decir, el juicio laboral común y corriente, o ir a una verificación de créditos, en la inmensa mayoría de los casos no va a convenir continuar o iniciar el juicio laboral y no ir a la verificación. ¿Por qué? Porque excepto que tengamos una sentencia, donde ya no hay nada que discutir y tampoco tendría la posibilidad de continuar o iniciar un juicio laboral, excepto en ese caso, siempre nos va a convenir mucho más. ¿Por qué? Porque el criterio del juez comercial es mucho más estricto que el criterio del juez laboral en cuanto a reconocimiento de los créditos laborales, y porque la amplitud de prueba es mucho mayor en un juicio laboral, donde tengan presente que nosotros en un concurso tenemos un incidente dentro de los 500 incidentes que hay en el mismo concurso, con lo cual la atención que le van a dar a ese procedimiento no es la misma que en el juicio laboral común. Bueno, con esto concluimos con la exposición y contestaremos las preguntas que tengan. Muchas gracias. Bueno, doctores, muchas gracias. A ustedes muy buena la explicación, muy bueno. Y ahí en el chat hicieron 3 o 4 preguntitas. Por ejemplo, la primera era al principio cuando el doctor Schumacher estaba hablando. El concurso pierde la administración. Y en la quiebra no solo pierde la administración, sino también la disposición. Bueno, sí, correcto. Justamente en el concurso preventivo, el deudor, llamado concursado, conserva la administración, por eso dijimos, esa administración controlada, conserva la administración bajo la vigilancia del síndico y pierde la disposición. Y la quiebra ya pierde la administración y la disposición. O es un proceso liquidativo que se tiende justamente a realizar los bienes. La otra pregunta era, ¿la posibilidad de salvataje se le da solo a las grandes empresas, a las pequeñas no? Ahora, justamente el límite está dado por el 288 de los pequeños concursos. Los pequeños concursos no ingresarían dentro del periodo de salvataje. La otra, que es la última pregunta, ¿el fracaso del concurso preventivo lleva así a la quiebra automática? Claro, lógicamente, si está catalogado como un pequeño concurso, el fracaso del mismo trae aparejado la declaración de la quiebra. Sí. Por eso hay que ser cautos y hay que analizar bien las posibilidades al momento de emprender el concurso, porque justamente lo que hay que evitar es que se le declare la quiebra y que esos mismos sean liquidativos. Si hay alguien más que quiera preguntar a viva voz o por el chat, acá hay muchos que están dando en el chat de gracias, muchas gracias doctores, Cristina Gómez por ejemplo, Karina Pachekbuk también, y hay muchos que me están pidiendo el PowerPoint. Si quiere usted después me lo envía, yo lo paso a los grupos, si usted desea, me lo pasa por WhatsApp y lo envío, porque la verdad fue muy, muy interesante. Ahí está, la doctora Sánchez también dijo muchas gracias en el chat, acá estoy viendo, así que muy bueno doctores, la verdad muy bueno, espero que tengamos otra próxima reunión para ver otro tema y abarcar algún otro tema que la verdad fue muy, muy interesante. Así que les agradezco, del Colegio de Abogados, todo le agradecemos. Los agradecidos somos nosotros por la invitación
Agradecidos lógicamente a las personas que durante este tiempo tuvieron que escucharnos. El tema es muy amplio, la ley es muy amplia, esto lo habíamos charlado en su momento cuando empezamos a ver y a delinear, a ver qué podíamos hablar, etcétera, etcétera. Es muy amplio, es muy rico, hay un montón de cosas que uno muchas veces tiene un cierto prurito sobre la parte comercial, que no es nada, lógicamente, del otro mundo, es una rama más del derecho, pero que es interesante, y hay un montón de cosas que no se exploran, que a lo mejor por la falta de continuidad en los casos, uno hace, a todos nos sucede, en otra rama del derecho, que a veces nos oxidamos un poco, y esto hace que volver a entender a veces los porqués, pero desde ya, totalmente agradecidos, y el día que les surja algún tema puntual, nos hacen saber, y acomodando a las agendas de todos, ojalá podamos nuevamente tener una charla con ustedes. Muchas gracias de mi parte. Bueno, muchísimas gracias. Acá dice si puede ser presencial la próxima vez, también. Eso lo podríamos arreglar, doctor. No hay problema. Ahí en el colegio tenemos un lugar. Eso depende, doctor Juanco, depende mucho de la calidad del café y de las masas. Ah, no, eso, olvídese. Eso es muy bueno. El café es muy bueno y calidad de las masas también, así que no se haga problema. Hay una buena panadería en la esquina. Entonces, con todo gusto, algún día iremos a dar una charla presencial. Bueno, doctor, muchas gracias por todo y bueno, nos estaremos hablando en otro momento. ¿Sí? Gracias. Muy bien, gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes.